Buenos días, una apertura especial del programa. Ya lo presento a un amigo a través de los años, un político, y antes de decir nada de Pocho Romero Félix, quiero decirlo, como ya lo he manifestado en otras oportunidades, que ustedes me tienen acá todos los días y yo estoy hablando gracias a una obra de gobierno de Pocho Romero Félix, el Instituto de Cardiología de Corrientes, donde tuvimos dos destacadísimos goyanos, Leti Mata y Conejo Araca. ¡Qué presentación, Pocho! Pero te agradezco todo, Pato. La verdad es que me conmueve y me emociona porque me acuerdo de los dos, me acuerdo de Conejo, por ejemplo. Vos fíjate que cuando esto se decide, que va a Conejo, con García, con el doctor García y con Tono, mi gran amigo Tono González, y yo les pido 3 días para resolver la cuestión. Y yo analizo tal cosa, tal otra, y tomamos la decisión de encarar el cardiológico. Mandamos a la legislatura y uno que vota en contra, el doctor, mi amigo Pardo, no fuimos senador, era senador provincial Angelito, y estudiamos alguna materia juntos, y después fue senador, fuimos senadores juntos también. Y Angelito, que no se cuidaba nada, comía y sí, que después lo atendieron varias veces. Eso lo que iba a decir, y resulta que tiene un problema cardiológico, y lo atiende Conejo, eso me hiciste acordar ahora. Y me decía, Pardo, que había votado en contra, se convierte en el principal defensor de todo esto. Y Conejo fue el hombre que encaró la cuestión. ¿Qué representa para alguien de tu trayectoria política, de participación en la vida de la comunidad? Porque yo te vinculo mucho con toda esa parte política, pero también me acuerdo de tu participación deportiva con Huracán, con la Liga, cuando venías acá con Y me retaban los comandantes de Austral. Sí, que venía y te quedaba de reunión mientras hacía la parada técnica. Te esperaba el padre Humberto Laprovita, que sí, era el presidente de la Asociación Goyana. Es decir, una vida muy activa en el deporte. Y muchos goyanos que fueron a Huracán, Pancho Sá, por ejemplo. Sí, qué bien. Y después el tema, para no quedarnos en el pasado, quiero recordarlo a Conejo, a Memecho, bueno, a Pacho Balestra, a todos los amigos, y a otros goyanos que estuvieron. Pero fíjate que yo digo, te decía antes que comenzábamos, que te quiero felicitar enormemente porque en esta situación ha encarado una empresa que merece todo nuestro respeto y nuestro elogio. ¿Cómo se pueden hacer las cosas cuando uno tiene el deseo de servir a la sociedad y a la comunidad? Y yo no por quedar bien con vos, sino te digo con total convicción que estas son las cosas que a uno lo animan a seguir en la lucha. Pues yo ya no quiero pensar en el pasado que nos hace enfrentar a los argentinos, sino en el futuro. Y no para nosotros quizás, sino para la futura generación. Te agradezco mucho, no, te y felicito para no ponernos nostálgicos, no, hay que sí te comprometo cuando salga de este ritmo político de estas elecciones, vamos a conversar un día de Pacho, de todo lo que hizo el Partido Autonomista acá en Goya, lo que era el liderazgo de Pacho Balestra, lo que representó el Partido Autonomista, pero vamos al presente. ¿Cómo no? Y al futuro. Y vamos a mirar el futuro. Hoy vos estás como candidato a presidente y estás en representación del Partido Autonomista, toda una vida, una trayectoria en la política, la historia, la esencia. Y bueno, de esa experiencia, ¿cuál es el panorama hoy? ¿Qué propuesta tenés a esta altura de tu vida y enfrentando esta realidad nuestra? Preocupación y el deseo de servir a la sociedad. Como vos decías, Pato, yo creo que tenemos que pensar, seguimos enfrentándonos por el pasado, pero llegamos a la conclusión de que el camino que hemos recorrido con el enfrentamiento no sirve para nada. Yo creo que el pluralismo, la discrepancia enriquece, pero no para llegar al enfrentamiento. Yo dije el otro día que los odios, los rencores, los resentimientos
dejé a mis espaldas y pienso en el mediano y largo plazo que tienen los países que crecen y se desarrollan. Y llegás a la conclusión de que uno, porque la culpa no es mía sino del otro, tenemos que asumir la responsabilidad y asumir que nos equivocamos muchas veces. Con los que competís hoy hay una polarización de los Fernández, Macri, Pichetto, pero hay un mensaje a la ciudadanía: ¿quién es peor? Hay que demostrar cuál es el peor y por qué eso. Dos que fracasaron, en lugar de pensar, tratan de obtener una ventaja. Y yo creo que por encima de la ideología, para mí están perimidas, las ideas son las que priman. Y digo que a veces la soberbia es fruto de la ignorancia. Y digo también que tenemos que pensar en grande. ¿Cómo vamos a encarar el futuro? El 2020 vamos a tener vencimientos con el Fondo Monetario, una serie de cuestiones. Y por eso tenemos que estar preparados y analizar los temas con espíritu de grandeza. Si yo estoy en esto a esta altura de mi vida, después de 50 y pico años en la política, no es para figurar, es para pedir a la gente que apoyen estas ideas, no porque uno sea el único que tiene razón, sino creo que tenemos que querernos un poco más los argentinos, pensar en grande. Fíjate, Pato, yo fui, por ejemplo, a la elección de Estados Unidos, la última, por el Cali. Ahora vemos que conmueven al mundo cuando se enfrentan dos personas, el presidente de Estados Unidos, Trump, con el presidente de China. Sí. Y esto nos conmueve a todos. Y tenemos que pensar que acá tenemos recesión con inflación. ¿Cómo resolvemos la cuestión? Hay 850.000 pymes en el país. Son las que producen fuentes de trabajo. O sea, estuve en Mendoza el otro día en una reunión de esto. Y tenemos los créditos que son inalcanzables, una presión impositiva que te asusta. Si todo lo que se dijo que vamos a resolver no se resolvió. Entonces creo que este es el desafío que tenemos ahora. Hasta la reforma política, Pato, porque yo creo que tenemos que terminar con la boleta sábana y tener la boleta única. Y tenemos que pensar también que en las relaciones exteriores no se manejan por afectos, sino por intereses. Esto es lo que tenemos que pensar. Vos estás apuntando a un esquema que tenemos, yo suelo decir acá en el programa, que tenemos que entender quiénes son los amos del mundo, cómo son esas reglas de juego, quién tiene el poder y con ese poder cómo podemos relacionarnos de la forma más inteligente. Exactamente. Esta es la verdad, porque tenemos que pensar que somos 43 millones los argentinos. Fueron correntinos que, yo me acuerdo cuando llegamos al gobierno, votaron 390.000 personas. Sacamos 105.000 votos los autonomistas, 50.000 los liberales. Segundo fue don Julio Romero con el peronismo, después vino Armando Romero con el radicalismo, después. Pero creo que eso sirve para que dejemos atrás las cosas buenas que se pueden hacer. Y creo que lo más importante de todo es tratar de que cada uno se exprese con libertad, defendamos la libertad de prensa, la libertad de expresión. Y en eso se incorporó a la Constitución dos cosas que son fundamentales. No porque hayan sido proyectos de uno, sino que se aprobó por unanimidad en el Senado que el periodista no tuviera la obligación de dar a conocer las fuentes de información. Sí. Y lo otro es la eliminación del desacato del Código Penal. En el 94 yo me opuse a esa reforma, ¿vos te acordás? Fuimos 5 por Corrientes, sobre 9. Me acuerdo que planteamos un tema que nos hizo lugar el doctor Garzón Funes, fue a la corte y perdimos, pero nos defendió un maestro del derecho político, el maestro Fay, don Carlos Fay. Entonces yo que digo, ahora, teniendo un país como el que tenemos, donde la recesión asusta, donde el tema impositivo es una presión tremenda, donde creo que no se ha hecho la reforma laboral que también se prometió. Entonces, recién estábamos escuchando una palabra de Moyano que no quiere oír esa palabra, ni tocarlo. Pero ¿cómo? Es la estructura de la mafia sindical enquistada, desarrollada en 70 años. Tal cual. Por eso yo creo que acá... Ojo que yo soy peronista, yo sé, me identifico como peronista, yo sé, pero hay errores que tenemos que actualizarlo y ponernos a enfrentar. Hoy queremos que la gente trabaje, que tenga su ingreso digno, pero si vos matás a todo el que puede dar trabajo. Efectivamente, porque resulta que los que manejan los gremios son los que más... Y tenemos desocupación que asusta. Fíjate que en el 83 era 18%, hoy estamos en el 35%.
he visto el tema de los jubilados, por ejemplo, ahí la mitad de los jubilados están ganando 11.200 pesos. Yo. Y bueno, ahí 11.200, fíjate. Yo tengo una mínima. Te das cuenta, entonces hay un artículo de un hombre muy serio como don Ismael Bermúdez. Entonces lo que creo es que todas estas son las cosas que tenemos que decir. Lo que hicimos hasta ahora significó que nos equivocáramos en esto, en esto, en esto. ¿Cómo remontamos? Y pensando en el futuro, en las futuras generaciones, porque yo a los políticos divido en dos. El político es lo único que pretende ganar una elección, sacar un voto más y voto menos, y el hombre que piensa, el hombre de Estado que piensa en las futuras generaciones y en el mediano y largo plazo, porque acá a veces vemos cómo llegamos a las 24 horas del día que vivimos. Este es un poco el esquema. Te pregunto, haciendo referencia a lo que vos estás mencionando y la experiencia de los políticos, un Perón que regresa y se encuentra con Balbín y las palabras ejemplar de Balbín despidiendo a Perón. ¿Qué significa eso? Eso es lo que hay que hacer. ¿Sabes por qué, querido Pato? Tiene vigencia total en este momento. Y yo te digo, con don Ricardo Balbín, estuve 3 días antes de su muerte en La Plata. Y me acuerdo que nos despedimos, quebramos los dos. Tenía, fíjate lo humilde, Camaturca en el living, y cuando llego me dice, pensar que hicimos todo lo posible para que las cosas anden bien, y cuando la guerra... Y estos se han esmerado para las cosas andan mal. Y nos despedimos, y a los 3 días fue... Porque él tuvo un gran gesto en aquel momento. Además, Perón fue un maestro. Yo acepto muy en serio al Perón que volvió después de los 20 años. Es decir, ese reencuentro donde hoy a través del diálogo y una puesta en común, y te pregunto como candidato, adelante, ¿cuáles son las cosas centrales en las que deberían ustedes los candidatos decir, bueno, gane el que gane, todos vamos a colaborar en este tema, 4, 5 puntos? Los ejes de la campaña te doy 5 puntos más o menos. Bueno. Primero, que los argentinos tenemos una mala costumbre de ir al Estado empresario o al Estado inexistente, el dinero. Sí. Yo creo que el rol del Estado, que nosotros le asignamos por lo menos, y creo que tenemos que debatir los argentinos y ponernos de acuerdo, ajustarnos a lo que dice la Constitución. Un Estado inductor, un Estado árbitro, un Estado que impida que los más fuertes se lleven por delante a los más débiles, y sobre todo que promueva el bienestar general, como lo dicen estos preámbulos. Ese es el punto central, lo considero el rol del Estado. Segundo, el tema educativo. Yo creo que si acá no tenemos la educación que corresponde, o no le otorgamos el presupuesto, nosotros, me acuerdo que el primer año le dimos el 35%. A la educación no tenemos futuro, ninguna sociedad puede desarrollarse ni crecer. Tercero, el tema de la salud. El tema de relaciones exteriores también, para hacer 4 puntos, son importantes, siempre en tanto y en cuanto nos estemos convencidos que no se manejan por afectos sino por intereses. Y hay otro tema, el tema de la gente que promueve que los argentinos tengan trabajo. Yo hablaba de las pymes, son 850.000 en el país. Fíjate, a crédito al 70, 60% no pueden. Sí, hoy las LELIG están al 63%. Claro, es el tema. Yo creo que tenemos que... ahí, cuando vos querés tener un descubierto en el banco, el 140, te matan, 150. Claro. No hay empresa productiva que pueda aguantar esa presión. Por eso yo digo, Pato, querido, que es importante que los argentinos digamos, no somos dueños de la verdad, no somos el ombligo del mundo, tenemos que reconocer que nos equivocamos, somos seres humanos. Entonces tener la humildad para reconocer todas las veces que sean necesarios los errores. Es decir, en este camino que estamos recorriendo no es el que conviene a la gente y al país. Entonces tenemos que tratar de tomar el que mejor, y yo no lo digo mágicamente, porque yo en este caso sigo pensando en lo que siento, en lo que creo, porque ya no es que a esta altura uno piensa en las futuras generaciones son las que nos van a reemplazar. Y este es un poco el propósito por el cual hemos conformado el Partido Autonomista Nacional después de varios años, en la boleta 36, y yo le pido a la gente que independientemente de lo que uno piense o diga, creo que tenemos que pensar. Primero, que a esta altura de la vida uno se da cuenta que la obsecuencia no sirve para nada. La obsecuencia perjudica y la discrepancia enriquece. Y lo otro que quiero decir es que
la soberbia también creo que es fruto de la ignorancia. Tenemos que creer en los seres humanos y sobre todo con espíritu solidario, pero con sensibilidad social. Ocho, así como está hoy planteada la elección nacional, donde vos vas a competir y vamos a comentarle a nuestros oyentes y televidentes que el objetivo tuyo de participar es tener una voz en ese concierto político, para lo cual hay metas que lograr en esta primera elección. Hay una polarización y una grieta que tiene un 30% de fanáticos de un lado y del otro, cerrados totalmente. Exacto. Hay otra gente que tiene miedo y se inclina para un lado, pero hay otro grupo de ciudadanos que no está conforme solamente con eso. ¿Qué tenés vos para decirle? Yo te digo, a mi criterio, bueno, primero que me acompaña un hombre inteligente, un hombre capaz como el doctor Sueldo, Guillermo Sueldo, hijo de Horacio Sueldo. Y digo que en este momento en el que estamos, si no pensamos, estudiando los temas, los puntos que yo diga a lo mejor no sean todos los que hagan falta, pero creo que son las cosas en las cuales creemos y sobre todo convencernos que las cosas son difíciles, pero tenemos que acometer con decisión y coraje, no para ser lo más valiente, sino para servir a la sociedad. Yo digo que el cargo de presidente será muy difícil, pero tiene una ventaja si actúa con grandeza, que tenés 43 millones de argentinos para elegir a los mejores. Nos interesa la ideología, o mejor dicho, la ideología para mí no existe, sino, yo dije en el primer mensaje, no me importa la militancia sino la capacidad y honradez. Y lo convoqué a mi profesor Revirati, por ejemplo, vos sabés lo que fue. Y él estaba en la duda, entonces lo sorprendí, dije, lo llamé, le firmé el decreto y se quedó hasta el final. Y después una serie de gente más. Yo creo que con capacidad y con conocimiento de los temas, vos lo estás demostrando en lo que hiciste acá en la comunicación, y no porque alguien como vos, porque somos amigos, no hace falta, pero es verdaderamente una tarea ciclópea que en una ciudad como del interior del país se llega a esta situación con esfuerzo y con sacrificio. Y digo que esto es lo que tenemos que hacer los argentinos. Creo que los odios, los rencores tienen que quedar a nuestras espaldas y tenemos que pensar con grandeza en el futuro. Una última cosa, y sí, apuntando a lo que fue tu trayectoria política, es imposible no recordarlo a Pacho Balestra, lo que fue el Partido Autonomista en la ciudad de Goya como fuerza política, como convicción, con tanta gente que ha participado con vocación de servicio dentro del partido y demostrado en la comunidad. Pacho, una persona con una ductilidad para adaptarse a las circunstancias. Yo cuando más lo conocí a Pacho era Tato, intendente, Tato gobernador, Pacho intendente. Después de haberse fracturado el Partido Autonomista, empezar el Partido Nuevo, y sin embargo, ¿con qué capacidad Pacho defendió los intereses de Goya? Entonces, tu mensaje hoy para toda esa gente que los acompañó de convicción, y esas convicciones no se borran, y hoy que te puedan acompañar. Bueno, yo le pido a la gente que haga ese análisis. Vos diste el ejemplo, Pacho Balestra, Cornejo, Adraco, Memecho Quijo, Betty Mata, toda esta gente que trabajó por Goya y que dejó sentado. Y también tengo que decir que, independientemente de toda esta cuestión, yo tuve una gran relación con el obispo de Votos. Y digo que Pacho, me acuerdo hasta ahora cuando vos lo mencionás, el acto ahí en la plaza, nunca había un acto de tanta envergadura. Y el hijo está trabajando, especializó en economía, y solemos vernos en Buenos Aires seguido. Y bueno, la familia de Pacho, Pacho marcó una etapa enorme en Goya, independientemente del autonomismo. Entonces lo que yo le quiero decir a la gente es que cuando uno piensa con grandeza y con espíritu de servicio, tenemos que tomar estos ejemplos. Y si no tomamos estos ejemplos y queremos
encorsetarnos en lo que pensamos nosotros y nos interesa el resto, vamos por el mal camino y vamos para el enfrentamiento. Pocho, realmente valoro tu vocación de seguir participando, tu pasión por la política, diputado a los 20 y piquitos de años, y hoy siendo candidato por el Partido Autonomista a la presidencia de la Nación, marca toda una trayectoria consagrada a la política. Ojalá tu mensaje sea acompañado y que logres ese objetivo de tener presencia como partido y seguir llevando esta propuesta. Mira, Pato, yo te digo, mi convocatoria a la gente es, con humildad pido que nos apoyen para defender estos principios en los cuales creemos con total sinceridad, pero para compartirlo con el resto de cualquier sector al que se pertenezca. Y pensemos con grandeza, con espíritu solidario fundamentalmente. Pensemos en el prójimo. Creo que este es el deber que tenemos y por los cuales vamos a seguir peleando, independientemente de los resultados. Yo pido apoyo, pero creo que nuestra obligación es, en cualquier sector estemos, apoyemos a todos los que piensan con grandeza. Pocho, es un gusto, como siempre, compartir con vos. Y bueno, estamos de aquí al domingo, todavía te queda un recorrido por varias localidades. Sí, hoy voy a estar en Santa Lucía más tarde, después me voy a ir a Capital, bueno, pasaré por Empedrado, Saladas, y mañana a la tarde me voy a Buenos Aires para cerrar la campaña en un club que queda en Pompeya, fíjate, un club que nos han brindado todo el conocimiento, las distintas actividades profundas, y a lo mejor voy a estar en América con Graña el miércoles, que es un buen periodista, pero yo te tengo que felicitar de nuevo, independientemente de todo, porque te abriste siempre a todas las inquietudes del sector, cualquier sector que fuere. Yo creo que esto tiene un enorme valor, que yo lo recalco y lo transmito. Yo te agradezco mucho, Pato. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo lo que estás haciendo y saludo a toda la gente. Gracias.